Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Cómo anda, Fernando? Ana María, ¿qué tal? Muy Acá bien. siguiendo de largo como siempre. Muy bien, y esta noche para hablar de las conclusiones, el Congreso, el 12º Congreso del PIT-CNT que se realizó 15, 16 y 17. Vamos a tener aquí en esta mesa de trabajo a Fernando Pereira, a Richard Reed, a Marcela Abdala, a José López. Ya les vamos a estar dando detalles de los cargos, de las conclusiones, como les decíamos, que trajo este 12º Congreso del PIT-CNT. Un congreso que, bueno, está de alguna u otra manera condimentado con algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo una discusión que comenzó tal vez este año o tal vez el año pasado, casi por casualidad. El movimiento sindical del Uruguay se enteró de que nuestro país a nivel oficial estaba integrando una mesa, o por lo menos participando de una mesa de negociación que pretende darle forma a un polémico tratado que es el TISA. Tratado sobre el cual ya hemos hablado aquí en este programa, tuvimos al canciller de la República, pero hay una posición muy clara y muy firme del movimiento sindical que naturalmente no está ajena a este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, por supuesto que ese va a ser uno de los temas, también la situación de algunos sectores de la economía que están complicados, cuál es el posicionamiento de la Central Obrera, pero si les parece vamos ya al primer informe y luego sentamos a los invitados a esta mesa. Este Congreso tiene como contexto que las políticas empujadas por la Central de Trabajadores y aplicadas desde el gobierno implicaron un conjunto de transformaciones de sentido democrático, como los consejos de salarios, la ley de negociación colectiva y la conquista de mayores libertades sindicales. El PIT-CNT, además, pudo conformar los sindicatos de trabajadores rurales y el de las empleadas domésticas. Todos estos elementos fortalecieron la capacidad de actuar del movimiento obrero en la escena nacional. El PIT-CNT supera hoy los 400.000 afiliados en una población de 1,5 millones de personas económicamente activas. El contexto económico nacional desde el que el PIT-CNT analiza los hechos indica que el 20% más rico de la sociedad se apropia del 43% de la renta nacional, mientras que el 20% más pobre sobrevive con 7% de la misma. El PIT-CNT observa que el índice de desocupación cerró el año pasado en 6,6%, que la tasa de empleo en alza cerraría el año en 60% y se convertiría en la más baja desde que se llevan registros de desempleo, pero que ese desempleo también tiene inequidades, es más alto en mujeres y en jóvenes. Otro punto favorable es la afiliación al BPS, que supera el 1,5 millones de personas, pero en contrapartida aparece que 25% de los trabajadores sigue estando en negro o subdeclarando salarios. Otro aspecto que considera el PIT-CNT es el aumento a los precios al consumo, 8,26%, destacándose el incremento en rubros sensibles, como los alimentos, la vivienda y el transporte. 2014 cerró una década de crecimiento de salario real sostenido, afirma el PIT-CNT, pero casi 40% de los trabajadores no llega a 14.000 pesos líquidos y otro 20% no llega a 10.000. Y le damos ya las buenas noches a los invitados. Richard Reed, bienvenido, integrante del Secretariado Ejecutivo. Fernando Pereira, presidente, que ahora nos van a estar explicando cómo es esta nueva conformación, presidente del PIT-CNT. Bien, y por este lado le damos la bienvenida y tenemos a José López, que es el vicepresidente del PIT-CNT, y a Marcelo Abdala, que es el secretario general, ¿no? Correcto todo esto, ¿no? Perfecto. Y todo esto surge del Congreso que finalizó ayer miércoles, ¿es correcto? Es verdad, es un congreso el más grande de la historia del PIT-CNT, 1.156 delegados, que corresponden a 79 sindicatos, muchos de ellos con portes mayores a 40.000 afiliados, es decir, con un crecimiento exponencial en los últimos 10 años, y hay que ver que es una central que pasó de 133.000 afiliados en el año 2003 a 400.000 afiliados en el presente año, y que bueno, que sin duda se transformó en la organización social
de mayor tamaño, de mayor porte y yo creo que de mayor convocatoria del Uruguay. Fernando, hay sin duda un crecimiento, lo acabas de decir, acabas de hacer la comparación de los números, ¿verdad? Y en este momento el PIT-CNT tiene 400.000 afiliados. Pero si uno toma en consideración la población económicamente activa o los que trabajan, ¿estos 400.000 afiliados lo conforman a ustedes? Bueno, te lo hago a vos, pero en realidad es una pregunta que va para todos, ¿no? Bueno, es la tasa más alta de América Latina. Yo creo que es una de las 10 más altas del mundo, cuando la afiliación es libre y voluntaria, ¿no? Claro. Digamos, no cuando es obligatoria. No obstante, eso no nos debe conformar. Nosotros tenemos sectores donde efectivamente podemos crecer exponencialmente. Uno, sin duda, es comercio y servicios. Es un sector duro porque muchas veces está el patrón y 1 o 2 empleados, pero hay que ir a esa búsqueda. Al sistema financiero no tradicional, le hace Red Pagos, le hace Habitat u otras cadenas de créditos. Hay que ir a esa afiliación, son miles de trabajadores, AEBU está trabajando activamente. Seguridad, limpieza, servicio doméstico. Hay muchos lugares donde el movimiento puede ampliarse, el sector rural. Y bueno, ojalá el Congreso que viene ya lleguemos a 500.000 afiliados. Es una ardua tarea, pero es posible. ¿Por qué esta nueva conformación de tener presidente, vicepresidente, un secretario general, Marcelo? Yo creo que no es la cuestión más importante del Congreso, pero de alguna manera se trata de acompañar un proceso que va a ser general, que implica convertir la transformación en cantidad del movimiento sindical en un salto cualitativo, en una profundización de la organización, del funcionamiento colectivo de todos los organismos, en la integración de cientos de miles de trabajadores en la vida permanente del movimiento sindical. Y en este caso, como es nuestro estilo, abrir un proceso de construcción de dirección colectiva en el plano de la mesa representativa, que es la dirección, y en el secretariado también un espacio de dirección colectiva basada en la discusión colectiva y la responsabilidad individual. Desde nuestra perspectiva, en la historia, desde la fundación de la CNT, estas responsabilidades han existido, por eso no requerían para aplicarse una transformación de los estatutos. Bueno, José Pepe Delía fue el presidente histórico de nuestra central, y la presidencia y la vicepresidencia tienen un rol muy importante desde el punto de vista de la cuestión de la unidad del movimiento sindical y su representación institucional, y de alguna manera la Secretaría General debe abrevar de todas las opiniones de los sindicatos y de las distintas corrientes de opinión para garantizar que la orientación política resuelta en el Congreso se despliegue en todo el periodo, como también una construcción colectiva con todos los secretarios generales de los sindicatos, con los departamentos, con las comisiones. Es de alguna manera un estilo, una funcionalidad. Pero es muy importante destacar que lo nuestro es la dirección colectiva. Es decir, el secretariado de la central es un cuerpo, un colectivo de iguales, digamos, todos definidos por la mesa representativa y todos responsables de la conducción cotidiana del PIT-CNT. Marcelo, justamente sobre eso, y porque lo habíamos hablado con Ana María antes del programa, antes de empezar el programa, y está bueno que lo haga ya Ana María para que no quede por una cuestión de género. Ahí está. No solamente que es una pregunta que teníamos preparada para ustedes, sino que ahora nos están diciendo que a través del Twitter hay mucha gente que está preguntando por qué no hay representación femenina en la conducción del PIT-CNT. Va a haber. Va a ver. Porque además de lo que fue electo en la mesa representativa, es de estilo que participen en forma permanente del organismo las compañeras debidamente designadas por el Departamento de Género, otras responsabilidades que están siendo ocupadas por compañeras que van a estar participando activamente en la conducción cotidiana, ¿no? Richard, ¿cuáles son hoy los sectores que están más complicados y que, según lo que señala las conclusiones del Congreso, ustedes apuestan a que la inversión pública sea un dinamizador fundamentalmente en esos sectores que hoy están complicados? El término complicado no sé si se aplica. Creo que hay una alerta en lo que significa construcción, donde lo que mueve la construcción en el país con sus derrames genera muchísima mano de obra, muchísimo empleo y mucho movimiento de dinero en todo el país, porque es transversal. La obra pública es un engranaje importantísimo en lo que significa el mantenimiento de esa industria,
porque luego está toda la parte de carpintería, la parte metalúrgica, la parte vidrio, la parte servicios. Realmente es un pulmón al cual todos debemos tener estado de alerta y apoyar y tratar de que desde el gobierno, principalmente en la obra pública, permita que ese músculo no se caiga. Ese es un problema que está ahí, latente. Sucede en todos los países, los ciclos económicos, donde primero golpea es en el tema construcción. Y si hay una restricción por parte del Estado, del gobierno, en lo que significa obra pública, se nota inmediatamente. Luego tenemos todo un tema de servicios, donde los anuncios o todavía las dudas que hay con respecto a aguas profundas, el puerto, todo el tema de la regasificadora, eso había generado una expectativa donde posiblemente muchos inversores y muchos subcontratos permitirían una mano de obra bastante importante. Todo lo que significaba el noroeste de Montevideo iba a tener un empuje enorme. Ese stand-by que hay en ese tipo de cosas genera... Pero pues creo que hay otras cosas que hay que motivar, otras cosas que hay que trabajar. Nosotros desde el PICNT hace tiempo que lo tenemos. Hay sindicatos que tienen trabajo muy profundo como el SUDMA, lo que significa la pesca, ¿verdad? Cosa que desde el gobierno ha quedado en el tintero de hace muchos años. Todo lo que significa la pesca de altura y la pesca artesanal. La pesca artesanal que da trabajo a muchísima gente y que perfectamente con convenios con las intendencias que sus aguas, sus costas tocan el mar, perfectamente se puede lograr. No digo que sean alertas, ¿no? Pero creo que tanto construcción, el tema servicios, todo el tema de camiones, la caída de toda la parte agrícola va a llevar a una merma muy importante en lo que significa traslado. Son miles de toneladas que se ha dejado de cosechar. Son pequeñas alertas. Y luego tenemos la situación de la región, lo que significa la exportación e importación con nuestros vecinos, principalmente lo que significa el real. Pero me gustaría dos cosas precisar que creo que Fernando lo tiraba allí y es bueno verlo. Cómo la sociedad debe de inculcar, debe de integrar lo que significa derechos. Durante decenas de años las mujeres que trabajaban mayoritariamente en el servicio doméstico eran un número más y un objeto en la casa. Desde hace 10 años, con los derechos adquiridos, ha pasado a tener una importancia mayor en lo que significa BPS, etcétera, etcétera. Pero aún estamos lejos de poder cubrir los porcentajes que son adecuados. Hay que reivindicar ese tipo de tarea, ese tipo de trabajo, ese tipo de agenda que está en el empleo de servicios que ha cubierto necesidades históricas en casi todas las familias uruguayas. Porque hoy ya no es solamente la clase alta, hoy acude al servicio doméstico mucha gente de la clase media, ¿verdad? Y trabajadora. Por lo tanto, creo que son tareas donde la sociedad debe de integrar y hacerse cargo de cuestiones como puede ser el apoyo y la organización. Joselo, ¿el PIT-CNT tiene una mirada complaciente del gobierno del Frente Amplio? Bueno, sin duda que uno no puede desconocer lo que ha sido el avance en materia de derechos en este último periodo de los gobiernos del Frente Amplio. Evidentemente no es lo mismo un gobierno de características progresistas como ha sido el del Frente Amplio que los gobiernos neoliberales que teníamos antes. Ahora, nosotros creemos que todavía hay margen para avanzar en una serie de cuestiones que tienen que ver con gran parte de las cosas que estaban diciendo los compañeros acá, ¿no? Nosotros tenemos ahí un matiz porque vemos como que se está generando una situación prácticamente de crisis y la verdad que hay una desaceleración de la economía, eso es claro, producto de todo el contexto internacional, pero nuestro país tiene previsto un crecimiento a tasas por encima de lo que han sido los promedios históricos, por lo tanto, en ese sentido nosotros creemos que todavía hay margen para que desde el presupuesto nacional se apunte a la obra pública, se apunte al crecimiento del presupuesto de la educación y se apunte fundamentalmente al crecimiento de los salarios, que yo creo que va a ser una de las principales reivindicaciones que vamos a levantar desde el movimiento sindical en una coyuntura tan particular como es esta, al principio de un nuevo periodo de gobierno, donde empiezan los nuevos consejos de salario, en su primera ronda y donde se va a discutir el presupuesto nacional que evidentemente involucra a cientos de miles de trabajadores. López, hay algo que te quiero preguntar porque está ahí a la vista, ¿no? Y hay un peso muy importante de los sindicatos
de los funcionarios públicos, de las distintas agrupaciones y los distintos colectivos de funcionarios públicos donde vos tenés tu raíz, ¿verdad? Y da la sensación a veces que son los más aguerridos, que son los que más confrontan, que son los que más, y capaz que eso es lo que movilizó a Ana María a preguntarte eso a vos, ¿verdad? Porque generalmente se les ven más confrontativos. ¿Es correcta la percepción? Bueno, seguramente los compañeros van a decir que no, y yo mismo diría que no. Creo que hay sindicatos mucho más contundentes a la hora de movilizar que los sindicatos del sector público. Quizás tenga una mayor visualización porque justamente contra quien confrontamos los trabajadores públicos es contra nuestro patrón, que es el gobierno. Entonces, evidentemente, eso genera una visualización desde el punto de vista de la población en general, que entiende de que, bueno, ahí hay como chisporroteos que son más grandes, pero las movilizaciones más grandes de acá y las movilizaciones que hace el PIT-CNT, que son, como decía Fernando hoy al principio, debe ser la organización social que mueve más, organización social y política que convoca más en una movilización, es el PIT-CNT, y siempre está asignada por la participación de los sectores privados, y que en definitiva eso es claro en la interna del movimiento sindical y todos somos conscientes de eso. Es interesante y hay que ver cuál es el simbolismo que tiene, porque el patrón de ustedes, el de ustedes, no el de ustedes, pero el de ustedes, el de los públicos, fue a la inauguración, inauguró este congreso. Y queremos compartir con ustedes y con la gente, por supuesto, un breve resumen de lo que decía el presidente Tabaré Vázquez, que además se notó que había estudiado el documento, ¿no? Claramente, sin duda. Vamos a darlo. Compañeras y compañeros, el párrafo o punto 40 del documento preparatorio de este Congreso expresa textualmente: hoy, dice ese párrafo, vivimos en un país muy diferente al que teníamos hace 10 años. Y eso debemos reconocerlo en su término justo. ¿Eso implica, se preguntan los trabajadores, decir que está todo bien? Responden, de ninguna manera, falta y falta mucho. El mismo concepto se repite en el párrafo o punto 43, cuando dicen, y está entre comillas, estamos mejor, pero falta mucho. Y podríamos afirmar que esa aseveración atraviesa la totalidad del tercer capítulo del documento, que es el titulado Caracterización de la etapa. Permítanme decirles lo que también podría ser otra rareza de esta jornada. Estoy de acuerdo con ese concepto, comparto totalmente esa opinión. Si les parece, hacemos una pausa y enseguida venimos con esto que decía el presidente de la República. Ya volvemos. Recién veíamos y escuchábamos al presidente de la República. Ustedes tienen la palabra. El presidente decía que coincidía con lo que era el documento del PIT-CNT cuando señalaba que se ha avanzado, pero todavía falta. ¿Qué es lo que ustedes le están reclamando al gobierno en esta etapa? La etapa es muy grande, es mucho más amplia desde un punto de vista histórico que un periodo de gobierno de 5 años, porque el planteo estratégico del PIT-CNT es nada más y nada menos que transformar en forma sustantiva todas las estructuras económicas, productivas, políticas, sociales del país. Es superar la dependencia, es dejar de ser un país que exporta un entorno de un 80% de materias primas o productos intensos en recursos naturales, es promover una diversificación de la matriz productiva, industrializando la base productiva del país, de modo que genere puestos de trabajo de más calidad, con más salario, que eso permita solventar
un proceso de expansión de la salud, de la gente, de la vivienda, de la educación, de los derechos, en definitiva, de los trabajadores, y todo construido por un proceso de profundización de la democracia. Si uno analiza el diseño estratégico que ha permitido un salto cualitativo como el acceso al gobierno del progresismo, llevó 50 años ese proceso, capaz que esto lleva décadas. En el periodo nosotros decimos, bueno, en esa dirección este gobierno debe impulsar políticas públicas que dejen por lo menos instaladas las bases centrales de un proceso de este tipo. Y en el momento concreto, lo que le pedimos al gobierno es lo siguiente: evidentemente que Uruguay tiene un frente externo complicado. Podemos tomar distintas variables, es cierto, no hay crisis, como dicen algunos, de una manera tremendista y alarmista. El Producto Bruto Interno sigue creciendo, pero a tasas inferiores a su evolución más reciente en los últimos 10 años. Y tenemos un frente externo complicado porque bajan los precios de las materias primas, hay dificultades en el mundo y en la región. ¿Qué es lo que dice el movimiento sindical? Un pequeño paréntesis te quiero hacer, ¿Cómo no? Marcelo, y esto es porque no lo comprendo, por eso lo estoy preguntando. Perfecto. Además, compartirlo con la gente, que es el objeto de este programa. Pero cuando se escucha, porque me llama la atención escuchártelo a vos, que sos un trabajador y que sos un dirigente sindical, bajan los precios de los alimentos, por ejemplo, y estoy pensando en la soja. Una producción, la sojera, que genera muy poca mano de obra, que da muy poco trabajo a la gente. Entonces, capaz que soy yo que estoy limitado y no entiendo, el descenso del valor de los commodities en los mercados internacionales, ¿es una preocupación de los trabajadores o es una preocupación de grandes empresarios que dan poco trabajo? Por esas razones que nosotros planteamos la necesidad de diversificar la matriz productiva, pero es desde el punto de partida en que actuamos. ¿Seguimos teniendo un modelo concentrador en Uruguay? El análisis de la central, y esto no es solamente un problema de voluntad del gobierno, sino de cómo funciona el capitalismo. El análisis de la central es que nuestra base productiva se ha hecho cada vez más primaria, más concentrada, más extranjerizada desde el punto de vista de la propiedad de las cadenas productivas, y que se ha desarrollado un modelo básicamente aprovechando las potencialidades que en una coyuntura dio esa venta de materias primas, bueno, promover inversión extranjera directa, generar una dinámica en esa dirección. ¿A qué me refería yo para redondear? Es que en un momento que el país no enfrenta la misma situación de holgura en el plano externo que los últimos 10 años, bueno, nosotros debemos luchar porque la demanda interna juegue un rol importante a los efectos de mover todos los engranajes de la economía. Eso es presupuesto nacional, en donde allí estén planteadas las necesidades de la educación, de la salud, de la vivienda, del salario de los trabajadores, de cambiar la infraestructura productiva del país. Eso es mayores posibilidades de inversión de las empresas públicas para que la misma no solamente generen bienes y servicios de calidad para la gente, sino que contribuyan a través de compras públicas con redes de proveedores nacionales que generen trabajo. Y es salario de públicos y de privados. ¿Por qué razón? Porque si se estimula la demanda interna, se mueve no solamente la situación del trabajador, se mueve el jubilado, que ajusta sus pasividades por el índice medio de salarios, se mueve el pequeño comercio, la pequeña industria, la pequeña producción agropecuaria, y hay un mecanismo, digamos, de movimiento que no es un círculo vicioso hacia abajo, sino de generar un círculo virtuoso hasta que efectivamente se puedan desarrollar las políticas que hagan más compleja, más diversificada esa matriz productiva. Sin embargo, hay empresarios que dicen, bueno, si los incrementos salariales se escapan por encima de las posibilidades, van a comenzar mayores despidos o decididamente no vamos a contratar nuevos funcionarios. Richard Reed se está riendo. Me río porque el otro día contaba que hace 32 años que negoció salario. Siempre escuché lo mismo. Siempre escuché lo mismo. Como siempre escuché los ministros de Economía poner la alerta y el alarma. Nunca escuché que dijeran, muchachos, vengan que este mes hay apertura y pueden venir, traigan lo que quieran, la solicitud que quieran. A mí me parece bien hacer su trabajo. En la década del 90 hubo un retroceso importantísimo en la caída del salario. Hubo inflación de 2 dígitos y una pérdida de puestos de trabajo por centenares de miles. No lo resolvió el salario. No era responsabilidad ni de la inflación el salario, ni del bajo salario producía empleo. Se dio todo al revés.
Por lo tanto, el salario sostuvo en el 2008 el mercado interno. La crisis económica internacional nos rozó. No es que pasó desapercibida, pasó cerca, nos rozó. Pero el Uruguay se sostuvo con buena espalda producto del mercado interno. Y eso fue al poder adquisitivo de los salarios que venía creciendo. Por lo tanto, yo no entiendo. El sector empleador defiende sus intereses, busca un discurso que sea impactante, que genere shock. Muchachos, ojo con el salario, no pierdan empleo, el empleo es lo fundamental. El empleo es lo fundamental siempre y cuando esté bien pago. En el sur de Estados Unidos había pleno empleo hace 150 años, pero no ganaban un mango por mes. Entonces, por lo tanto, hay que darle la justa medida. Debe haber sectores que seguramente le pueda afectar un poco más, un poco menos, lo que es la región. Lo de Brasil a nosotros nos impacta y mucho. La caída del real, la devaluación a nosotros siempre nos genera un problema. Fue al fin de los 90 y es ahora también. Lo de Argentina, hasta que no busque una estabilidad y se acomode, nos genera esa incertidumbre donde pequeñas empresas que luego en la cadena hacen algo importante, que exporta para Argentina, nunca sabe qué va a pasar en el próximo semestre. Esas son incertidumbres que se generan y seguramente la discusión salarial ahí tenga algunos gatillos, algunas cláusulas de prevención. Ahora, si seguimos teniendo 400.000 trabajadores con menos de 15.000 pesos, es porque en este país los 10 años de crecimiento no les llegó a todos por igual. No obstante, yo siempre reto, porque uno quiere aprender, quiere saber, que alguna empresa diga, yo cerré en estos últimos 10 años porque el peso del incremento salarial no me permitió tener las puertas abiertas. No conozco a ninguna. Y termino. Y no me niego a discutir problemáticas del sector empleador ante la situación salarial. Ahora, tráeme las paramétricas, tráeme números, mostrame los documentos, papeles, abrí los libros. Si no son discurso contra discurso. Yo con mucho gusto lo vería si una empresa de la industria de la bebida se presenta como se ha presentado en algunas veces a la federación y dice, yo con este laudo me resulta difícil poder asumirlo ahora. Trae la documentación, se verifica que justamente está diciendo y se le busca la vuelta de los descuelgues. Entonces, no es todo nada, pero creo que hay que integrar en la negociación colectiva, además de la veracidad, de la confrontación de ideas, generar respeto recíproco, confianza en la negociación, pero también hay que empezar a transparentar los números para poder tener una discusión mucho más saludable y sana, ¿no? Ahora, Richard, pero es interesante porque acá en Diagonal tenemos dos actores que en esto último que están diciendo fueron protagonistas sobre finales del 2013, si mal no recuerdo. En un muy buen acuerdo salarial para los trabajadores que logró tu sector, el sector de la bebida, el gobierno, en aquel entonces encabezado por el presidente José Mujica, pegó el grito. Ojo con la inflación. Y te recuerdo a vos claramente, Marcelo, arriba de un estrado en 18 Andes, diciendo esto. ¿Cuándo se van a discutir los márgenes de ganancia de los empresarios? Porque es solamente el salario o el incremento salarial el que puede llegar a provocar una disparada de precios e, en definitiva, inflación. Y la pregunta que les hago a los dos o a los cuatro es, porque va a ser difícil empezar ese proceso, va a ser difícil el cambio incluso cultural como para que los empresarios estén dispuestos a tocar su margen de ganancia. ¿Se empezó ese proceso? ¿Lograron algo? ¿Hubo algún avance? ¿Alguien cedió un poquitito? No, ese proceso está pendiente. Hay una alta inclinación a que se pretenda mirar la cuestión de la inflación por la vía de controlar la demanda. Y es un camino muy peligroso porque a nosotros siempre nos interesa que la inflación no se dispare, que no haya carestía, que la gente pueda comprar lo que necesita para vivir. Porque lo que nos ocupa del salario es el salario real, claro, el poder de compra del salario. Ahora, si los mecanismos de control de la inflación van a pasar por reducción de la demanda, es una paradoja. Porque antes de que la inflación se dispare, cuyo efecto es justamente reducir la demanda, vos estás queriendo apretarla por la vía de la reducción de la demanda en sí mismo. Por otra parte, la reducción de la demanda para evitar el recalentamiento de la economía y la consecuente inflación, ¿no es parte de una receta neoliberal? Sí, yo en ese sentido es una vieja receta, digamos, que nosotros no compartimos. Por eso hablamos de que hay que estudiar cadena productiva por cadena productiva, red productiva por red productiva, cómo se forma el precio. Y en cada uno de los sectores clave nos vamos a encontrar que hay un sitio neurálgico
en donde se acumula el poder, en donde el precio pega un enorme salto. Bueno, señores, hay que controlar socialmente eso, porque los bienes de primera necesidad son eso, bienes de primera necesidad para el pueblo. Entonces nosotros defendemos, con cabeza abierta, ¿no?, sin atarnos a las herramientas, pero defendemos que haya una política, digamos, de mayor control social y control público de los procesos de formación de precio para que los productos lleguen como corresponde a la gente. Fernando, cuando desde la central sindical se dice que se quiere participar en el debate por el presupuesto, se conocía, esta mañana nosotros estábamos con la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y ella decía, ayer en el Consejo de Ministros hablamos de un presupuesto de izquierda porque somos un gobierno de izquierda. Desde la mirada del PIT-CNT, ¿qué es lo que se pretende cuando se dice, bueno, queremos participar de esa discusión? Sí, desde la mirada del PIT-CNT y desde una mirada más general. Las sociedades más justas en el mundo son las que distribuyen mejor la riqueza. En el Uruguay todavía el 20% más rico se queda con el 42, 43% de la riqueza, el 20% más pobre se queda con el 7%, y aquellos que le dan a la sociedad el mayor nivel de educación formal, formación profesional, formación técnica y investigación. En el Uruguay ese nivel de inversión ha sido paupérrimo en los últimos 50 años y a pesar de 10 años consecutivos de incremento del presupuesto nacional, los maestros ganan 17.000 pesos, los profesores ganan 17.000 pesos en los primeros 4 años, los funcionarios ganan 15.000 pesos. Y eso atraviesa todo el Estado, como planteaba José Lo López en su intervención. Me refiero a que hay trabajadores del Estado con este salario en buena parte de la administración y particularmente en la enseñanza. Ahora bien, si estos son dos aspectos que hay que resolver, hay que trabajar sobre dos aspectos concretos. Mayor tributación al capital, y esto es inevitablemente tocando al 20% más rico, y mayor espacio fiscal para atender a la educación, la salud, la vivienda y otras prestaciones sociales. Esa es la discusión real. Bien, pero ustedes han visto Carlos que Maggi, que no era un excepto filósofo de izquierda, pero sí un hombre capaz de hacer reflexionar, incluso discrepando cientos de veces con el movimiento sindical, valía la pena escucharlo porque era un provocador intelectual, decía, el problema que en Uruguay no es que no haya creadores, es que hay 50% que no entiende a los creadores. Y esta es la peor desigualdad. No es que no haya escritores, ni poetas, ni buenos dramaturgos. Los hay y son excelentes, y excelentes músicos. El problema es que hay una parte de la sociedad que está excluida de esos bienes. Con lo cual, construir una sociedad igualitaria implica dar estos caminos, implica dar estos pasos. Y esto es una posición de izquierda, la sostenga Carlos Maggi o la sostenga cualquier otro filósofo de la izquierda o algún pensador de la izquierda. Y esto es abrir la cabeza para discutir más ampliamente el presupuesto. Ahora, por otro lado, José de grabar el capital, de la necesidad de grabar el capital. Y la ganancia, lo que vos decís, pero ¿cómo es posible que no podamos discutir en un país que va a crecer menos la tasa de la ganancia? Pero ¿cómo no vamos a... El conflicto no estuvo en el programa del Frente Amplio. Pero y nosotros no somos el Frente Amplio. Para el Frente Amplio tienen que traer a Mónica Xavier y... Sí, está claro. A nosotros nos traen para demandarle al gobierno y le vamos a demandar. Y le vamos a demandar al sector privado. ¿Por qué no se les escuchó en el momento que el partido de gobierno estaba elaborando el programa? ¿Y sabes por qué tengo esta pregunta? Y estoy mirando a Richard. Porque en su momento Richard formó parte, no sé si seguís formando parte de ese grupo, Richard, de un grupo de dirigentes sindicales. Primero que nada, que hay una conexión ineludible entre el movimiento sindical y el actual partido de gobierno. Hizo referencia al propio presidente Tabaré Vázquez. Hay hoy en día en el gobierno personas que tienen su raíz en el movimiento sindical. El ejemplo creo que más visible es el ministro de Trabajo Ernesto Murro, un viejo dirigente sindical que además nos representó a todos en el directorio del BPS durante muchos años. ¿Y por qué pongo este tema, Fernando, arriba de la mesa? Porque Richard, por ejemplo, yéndonos a lo que sería el apoyo al gobierno, fue parte, y creo que vos también, ¿no?, de un grupo de dirigentes sindicales que en determinado momento dijeron tenemos que salir a defender lo bueno que ha hecho este gobierno. Entonces, pero es la ley, pero si se votó una ley de negociación colectiva, libertad sindical, de licencias para madre mayor, si Richard se votó decía, licencias no para la presidentes. familia, ¿Te acordás ¿y cómo vamos a ser presidente? Bueno, está bien, así como en lo bueno lo apoyan, ¿por qué no intentan ser más fuertes a la hora de reclamar, por ejemplo, porque es lo que estás diciendo, que es necesario gravar al capital o gravar a las ganancias, cuando en definitiva se discutió el programa de gobierno, hubo elecciones y eso no apareció porque prometieron que no iba a haber un incremento de impuestos, excepto el que ya se concretó, que es el impuesto a primaria, ¿no?, que todavía le falta un poquito para llegar a lo justo. Ahora, en 10 años,
Nosotros le hicimos 40 paros a este gobierno. Yo no sé si hay algún otro ejemplo en el mundo. Me animo a asegurar que no. Si esto no es la confirmación de un movimiento sindical independiente, que me digan cuál es. ¿Qué hay que hacer? ¿Vestirse de bruja y ponerse independiente? No, somos independientes, pero no somos indiferentes. No nos da lo mismo el modelo neoliberal de la Calle o de Valle, que cada tanto además se anima a aconsejar, ¿no? A aconsejar. Después de su gobierno se anima a aconsejar, que los gobiernos que han hecho Tabaré Vázquez y José Mujica y el nuevo Vázquez. Pero además Marcelo decía que hay una parte neoliberal en el No, pero es que si no hubiera contradicciones, que sería un mundo maravilloso, entre la fuerza política y el movimiento sindical hay fuertes contradicciones. En un tema, en el tema tributario. El documento de PIT-CNT tributario es absolutamente diferente al programa que votó el Frente Amplio en su Congreso. En el tema salarial, en el presupuesto educativo puede haber concordancias, pero no se sabe bien si estamos definiendo presupuesto educativo como ANEP y UDELAR o como ANEP y UDELAR y otras instituciones. Entonces, hay diferencias, claro que las hay, pero esto no olvida los escalones que hemos subido. Nos faltan subir otros escalones, ¿no? Tú me preguntaste si pretender controlar la inflación por la vía de rebajar los salarios era neoliberal, y yo te dije que sí porque pienso que es así. Claramente. Simultáneamente es importante destacar, vamos a ver qué pasa con los criterios del Poder Ejecutivo en esta materia. Si apareciera el concepto para la negociación salarial de la desindexación, el movimiento obrero diría, no señores, desindexación ninguna. Nos interesa el salario real de los trabajadores y por tanto las fórmulas deben contemplar la inflación. Lo cierto es que el ministro de Economía, cuando estuvo en el Secretariado de la Central, dijo expresamente esto. Si a mí me preguntan que para controlar la inflación hay que rebajar los salarios, yo no estoy de acuerdo. Por tanto, veremos en la cancha y ahí tenemos todo un marco para plantear, actuar y movilizarnos. Y esta cuestión que tú señalabas me parece muy importante lo que tú decís, porque hay una situación dialéctica en la ubicación del movimiento sindical. Fue la bandera que levantó el movimiento sindical el 23 de abril, el 1 de mayo, y más recientemente ahora el día 11 de junio, donde con decenas de miles de trabajadores se planteó ¿cómo hacemos para ampliar las posibilidades de acción del Estado? Gravemos más al capital. Nosotros somos un movimiento sindical clasista, democrático y de masas, independientes desde un punto de vista de clase con respecto a las formas de pensar, concebir la sociedad de la clase de los propietarios de los grandes medios de producción. Autónoma en torno a cómo se adoptan las decisiones. Ahora, eso no significa neutralidad política. Al contrario, hay una presencia política permanente que no es partidaria, que se desarrolla desde los intereses sociales que representamos. Por eso, tú vas a ver que el mismo planteo, desde un punto de vista programático, se hizo el 18 de septiembre de 2014 para decir, ojo al gol, hay dos proyectos de país enfrentados, ni un paso atrás, no a la restauración neoliberal. Y luego, en abril o el 11 de junio, señores, entre el impulso y su freno, acá no es tiempo de freno, es tiempo de impulso a cambios profundos para transformar la sociedad. En el documento, sí. Dentro de unos meses vamos a ver unos titulares que va a decir gran conflictividad del movimiento sindical. Porque si la riqueza va a crecer, como se asegura en el Uruguay 15%, ni los trabajadores públicos ni los trabajadores privados van a admitir que sus salarios no crezcan. Y va a haber conflicto en el Estado, en la educación, en muchos sectores de la actividad privada. Y eso tiene que ver con correlaciones de fuerza. Nosotros no vamos a permitir que la riqueza crezca y que una parte de ella no termine en la casa de los trabajadores. Pero es una percepción simplemente no corporativa. Esta posición es anticorporativa. Nosotros tenemos que vencer el discurso que nos han incluido de que pedir salario nos tiene que dar vergüenza. Pedir salario es nuestra principal responsabilidad, no la única, porque tenemos que tener una mirada estratégica. No peleamos por 3 pesos, pero tampoco queremos que los trabajadores tengan deficiencias alimentarias o de vivienda o de acceso a los bienes primarios. Entonces la pelea por el salario va a estar instalada. Y después también en la perspectiva que plantea Marcelo, la pelea por una sociedad más justa, que es esta que decíamos, con mejor distribución de la riqueza y mayor nivel educativo, es parte de una tarea que posiblemente no la resolvamos en un periodo, pero que no la podemos olvidar ni un minuto en la cabeza. Porque como decía Marcelo, el movimiento sindical es cantidad, es musculatura, pero también es poner cabeza, ¿no? Vamos a tomar una frase que estaba contenida en el documento para discutir el Congreso, vamos a mostrárselas y seguimos conversando.
Para ganar un conflicto es necesario que el mismo cuente con amplio apoyo popular. Es necesario que la gente entienda nuestro objetivo. De lo contrario, la población discute cuando le afecta la medida de los sindicatos y no si los objetivos son justos y defendibles. Un conflicto aislado tiene serias dificultades para ganar. Ya venimos, ya venimos. Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que, qué hace referencia? ¿Qué conflictos? Es una máxima general de la táctica que ha ido acuñando el movimiento obrero desde el fondo de la historia. Yo recuerdo un libro de Enrique Rodríguez que se llama Raíces de la madurez del movimiento obrero, en donde justamente decía, gente, no se trata de la acción directa y de un conflicto obrero-patronal y donde solamente importa sacar las reivindicaciones. Pero de cualquier forma, Marcelo, sí. permitime bajarlo a tierra. Está bueno que nos hayas hablado de la raíz de esta frase. Y también está bueno que esté Fernando Pereira acá, porque de repente si uno empieza a buscar un ejemplo para conectarlo con esta frase, piensa, también lo hablábamos con Ana María, capaz que te estoy robando la idea. No, todo bien, dale, Ana María adelante. decía hoy, ¿no? Como para plantearlo acá en la mesa de diálogo y de discusión, está bueno que porque agredan a un docente, pare toda la enseñanza. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, como paro automático no, pero como medida que ponga encima de la mesa una cuestión que es inadmisible para toda la sociedad, hay que hacerlo. Digamos, mi sindicato no lo ha hecho en forma automática, pero en determinado momento hizo la medida para colocar que hay una violencia que es inadmisible hacia las maestras, que son las que precisamente tratan de educar a los hijos de los sectores de toda la sociedad. Esta es una cuestión. La segunda cuestión es que se ha generado una matriz, yo creo que inclusive con equivocaciones del presidente Mujica, de creer que los trabajadores de educación no tienen derecho a luchar. Esto es un disparate. Lo que tienen que hacer los trabajadores de la educación, o lo que tratamos de hacer, es de explicarle a la educación por qué está peleando el trabajador. Fíjate vos que para acceder a un trabajo de 51.000 pesos, el trabajador docente debería acumular 3 trabajos. ¿Es deseable esto? ¿Es justo? ¿Es lógico tener 60 horas semanales de labor para un trabajador que tiene que dar clases a niños, adolescentes o a jóvenes? Ese conflicto no debería ser entendible. El Pepe de Lía, bueno, acá hay veteranos, son todos veteranos. Ese es un problema generacional. Somos. Decía, el conflicto tiene que tener 3 patas, inevitablemente. Y esa frase yo creo que traduce al Pepe de Lía perfectamente. Decía, en primer lugar, todo. Es como si el Pepe de Lía estuviera hablando hoy. Tiene que tener 3 cosas. Los sindicalistas, los trabajadores del sector lo tienen que entender y hacer. El resto de los trabajadores lo tienen que apoyar. Y la sociedad en su conjunto tiene que conocer el reclamo. Si una de estas 3 patas del taburete fallaba, decía Pepe de Lía, y es un problema. Y tenemos a la gente problemas. le enoja si tantos no, no lo paros en la escribiríamos. enseñanza, ¿eh? No, pero como enojan los paros del transporte. Ahora, Sí. si nos matan a un compañero del Canal 5, ¿qué harían los compañeros de las cámaras de acá? Yo automáticamente me voy del lugar de trabajo. ¿Qué haría el trabajador de un taxi si le matan a un compañero en una rapiña? No hay un problema de decisión sindical, hay un problema de amor por el compañero. No es exactamente lo mismo, ¿eh? Cuando- No es exactamente lo Reclamo no está en mismo cuestión. matar a un No, trabajador pero miren que mucho, a ver, hay golpes, hay empujones, hay agravios, todo esto en el Fernando, acto educativo. Hay una sociedad violenta lo que pasa. No, es sí, decir, claro, tenemos pero un problema, la dejamos porque no actuar. sé si hoy en día se puede hablar de violencia en el fútbol, violencia en la familia, violencia en la escuela. Hay una Creo sociedad que hay violenta. una sociedad. Claro, Pero hay que entonces- condenarla. Sí, claramente. El párrafo ese tiene ese párrafo no se descuelga, no cae de la nada, ¿verdad? Es producto de años que uno convive en la vida sindical y percibimos, no solamente nosotros, percibimos todos los trabajadores, que hay todos los reclamos son legítimos, sin ninguna duda, porque eso no está en tela de cuestión. El tema es si ganás a la sociedad para la pelea o la sociedad se te convierte en contra. Si la legitimidad se te convierte en un problema. Yo soy de los que creo que en el conflicto de Adión con la Intendencia a comienzo del 2000, no solamente era legítimo, era totalmente apoyado el reclamo de los trabajadores. O sea, había un convenio que había sido violado y los convenios se firman para respetar. Por lo tanto, el reclamo de los trabajadores era legítimo. ¿Qué sucedió? Las medidas que luego utilizaron para hacer conocer y hacer valer su reclamo atentó contra la propia población. A mí me le tenés que levantar la basura. ¿Qué culpa tengo yo? Porque además, si lo que querés generar conmigo es adhesión, lo que generás es rechazo. ¿Qué pasó? Se terminó el conflicto y a fin de año las bocinas por la calle y los camioneros tuvieron ni siquiera simpatía de los vecinos.
porque es así. Ahora, ¿era legítimo el reclamo? Sí, claro que era legítimo. Sí, claro. Cuando había paro del transporte sorpresivo en la tarde, te dejaban en la parada, ¿qué vas a esperar? ¿Que la gente en la parada te aplauda? Obviamente que no. Pero ahí está. ¿Era legítimo el reclamo? Era legítimo. Está bueno lo que Y- está y diciendo. esa Lo que hay que forma, conversar lógicamente, quizás es muy sea bueno. otro tipo de medidas. Claro. Porque Esa la es la medida idea. de lucha es la única herramienta que tiene el trabajador para hacer Claro. valer su derecho al reclamo. Es la fuerza del trabajo que la paraliza para hacer presión. Es cierto, Entonces, Richard, pero acabas de plantear algo muy importante y yo quiero la opinión de los cuatro. Me encanta esto realmente, porque, y perdonen la metáfora que voy a utilizar o la comparación, Yo después te voy a dar un ejemplo de lo que tú preguntabas para llevar a tierra. pero déjame esto, porque lo tira Richard arriba de la mesa y me gusta escuchar la opinión de todos. Pusiste el ejemplo de los paros del transporte. Vos imaginate que... los paros sorpresivos. Sí, los paros sorpresivos o, por ejemplo, esos paros que se activan cuando, por ejemplo, es horrible el ejemplo que voy a poner, pero muere un trabajador asesinado en un asalto, por ejemplo, en una rapiña. Evidentemente, los trabajadores le están pidiendo al gobierno seguridad. Es capaz que es muy básico, ustedes van a creer que es básico lo que yo les voy a plantear, pero digo esto, hay paro, la gente queda a pie y aquel que en definitiva es el responsable de la seguridad tiene un auto con chofer que lo va a llevar a la casa, lo va a ir a buscar y no va a tener ningún tipo de problema, es decir, no se le va a alterar ni su dinámica diaria, ni su rutina diaria, ni su vida personal, sino que se le altera a alguien en cuyas manos no está la cosa. Entonces, ¿no se ha llegado algunas veces y acá es donde pido disculpas por la comparación, a la lógica de tomo a uno de rehén para que éste me escuche? No, yo me preocuparía mucho más que un compañero perdiera el amor por el compañero que generar un perjuicio de este tipo. Está claro, Si Fernando, matan a un pero compañero y a mí no me pasa nada y yo manejo el ómnibus o el taxi de la misma manera, yo tengo un problema de sensibilidad. No, pero entonces déjame- no me entendiste lo que planteé. Entiendo, sí. Yo no estoy, primero que nada, pero no hay Mariano, rehenes. Hay una situación de conflicto que es por la muerte de un trabajador. O sea, los estados de ánimo de sus compañeros son inimaginables. Yo los he visto. O cuando muere un compañero en una obra. El compañero está tirado en el piso ahí. ¿Ustedes creen que esa obra o el resto de los compañeros no lo van a hacer? No, Si pasara no, no, eso, no yo ahí estoy sí llegando a la estaría cosa. preocupado porque Claro, tendríamos no. un movimiento sindical con problemas de valores. No obstante, como plantea Richard y como yo te entendía a vos, pero quiero dejarlo meridianamente claro, porque yo sí justifico la medida del transporte. Me parece que puede haber medidas alternativas. Lo mismo, a mí me pasó seguir a los compañeros recolectores de residuos en el año 2002. Se fajaban los tipos. No es que trabajan, es que se fajan en esa tarea, en ese año 2002. ¿Cuál era la idea generalizada de la sociedad? Son tipos que trabajan poco, que hacen doble turno. Corrían atrás del camión, corrían, 160 bajaban, levantaban cuadras las por día. bolsas, caían, bajaban, agarraban alguna bolsa con un vidrio, se cortaban. Compañeros, yo estuve 20 días, no es que nadie me los contó. Ahora, después si no transmitimos bien ese conflicto es otra historia, pero ahí hay trabajadores muy esforzados. Y ni que hablar que hay que buscar, por eso lo dice el documento, y buena parte de los que estamos acá pusimos pluma en ese documento. ¿Qué dice el documento? Hay que revisar el contacto con la sociedad. No es solo tener razón, hay que tener razón y además mostrar la razón y hay que poder dialogar de tú a tú Porque con ¿sirve todos. parar o sirve movilizar? las dos cosas. Yo le quería comentar a él que quería que lleváramos a tierra ese concepto de jugar en el quién aísla quién, de ganarse la adhesión del pueblo. Nosotros salimos victoriosos de la huelga metalúrgica que duró un mes, no por la confrontación directa con las patronales metalúrgicas, que tienen mucho más poder económico, aguante, y fue una huelga que duró un mes de toda una rama de actividad. Nosotros salimos victoriosos porque el pueblo nos acompañó, porque al principio, al inicio de toda esa situación, nosotros salimos a hablar con los vecinos y a explicarle a la gente que hacía 1 año y medio que estábamos negociando, que no teníamos ningún avance en la negociación, que no se quería convenio colectivo y no quedó otra alternativa que ir a la huelga general por tiempo indeterminado. Al mes salieron todas las reivindicaciones por las que había peleado el sindicato. ¿Cuál fue el factor decisivo? Que la gente apoyó esa lucha. Y ahora para los consejos sale lo que viene. Lo primero que vamos a hacer es vamos a explicarle a los vecinos de alrededor de los lugares de trabajo cuáles son las reivindicaciones del sindicato. ¿Qué es lo que están planteando, me parece, tanto Fernando como Richard? ¿De qué manera abrimos la cabeza para, sin quitarle ningún decibel a la lucha de los trabajadores, enriquecer el acervo táctico para buscar otras formas de expresar la misma lucha, atendiendo, y eso es lo que trata de decir el documento del Congreso, a la necesidad de que los trabajadores
tengan una adhesión importante con las medidas que se toman, que el conjunto del movimiento obrero participe con simpatía de las actividades, que hagamos una síntesis de que el pueblo acompaña a las iniciativas y que se hace una síntesis positiva de las luchas. Esto es muy importante. Porque si vos arrancás todas las reivindicaciones, pero te queda una organización sindical debilitada, esas conquistas en esta sociedad se te van como arena entre los dedos. Muy importante que síntesis en la conciencia, en la unidad y en la organización hace la gente de su propia lucha, ¿no? ¿Las gremiales de la enseñanza, Joselo, no han perdido prestigio con las paralizaciones? Bueno, yo me mantenía un poco callado porque me parece que tiene que ver también el impacto que generan los diferentes sectores. Hay sectores que pueden paralizar su actividad y no generar un perjuicio generalizado, y hay otros que evidentemente si paralizan para tomar alguna medida generan un perjuicio a la sociedad. Entonces, en ese marco también hay que medir otras cuestiones que hacen a las decisiones que toman las asambleas de cada uno de los colectivos. Y si bien la dirigencia puede conducir, muchas veces las asambleas se van de las manos y no en todos lados se entiende de una manera razonable qué tipo de medidas se puede tomar a la hora de defender una postura en contra de quien sea el patrón o en contra, en este caso, de la enseñanza, de las autoridades de la enseñanza. Y ahí me parece que hay una pata que hay que analizarla bien. Normalmente cuando se toman las medidas, puede haber algún caso aislado de que hay medidas desmedidas, diríamos, porque se toman antes de tiempo, pero normalmente cuando se toman las medidas es porque han fracasado los ámbitos de negociación colectiva. Entonces, acá nosotros hemos luchado por tener ámbitos de negociación colectiva en el sector público. Y bueno, nosotros vamos a ir ahora el 26 a un paro general de varios sindicatos, de la administración central y de los organismos descentralizados, que se está discutiendo que algunos sectores de la enseñanza también ya se resolvió de que van a acompañar esa medida, van a participar de esa medida, y es porque justamente se está venciendo el plazo para presentar el presupuesto y no tenemos ningún pelpa arriba de la mesa que nos diga de qué manera, cuáles van a ser las pautas de carácter salarial para el conjunto de los trabajadores. Y no, acá no, Fernando lo decía claramente en la inauguración del Congreso, no estamos pidiendo nada más que el salario de los trabajadores acompañe el crecimiento de la economía. Entonces, si eso es desmedido para un país que ha tenido 10 años de crecimiento económico constante a tasas muy superiores de las que fueron los promedios históricos, y eso no se derramó para abajo, bueno, es el momento de que hay que revertir esa situación y hay que buscar mecanismos que de alguna manera permitan de que haya una mejor redistribución de la riqueza. Un comentario. Los días que no hay paro, que son la mayoría de los días del año, hay maestros que hacen decenas de kilómetros a caballo, hay maestros comunitarios que van a la casa de los niños más humildes para ver por qué han desertado y conversan con los padres y con los niños, entran a la comunidad, alimentan al comedor más grande que tiene el Uruguay, 250.000 niños junto con auxiliares. Ese es el prestigio real que tienen los maestros en cada cercanía de escuela, no la medida de paro, ese trabajo cotidiano, y los funcionarios y los profesores. Y hay que trabajar para que haya más. De hecho, ahora se están haciendo dentro de una comisión de difusión de la enseñanza 250.000 balconeras, que en la parte de abajo es la túnica de un niño y en la parte de arriba los oficios de los trabajadores, porque ahí van los hijos de nuestros compañeros. Defender esa escuela, defender a nuestros compañeros. Me parece que Fernando pone sobre la mesa con mucha justicia el rol de los docentes, de los maestros, en lo que significa revertir una situación de educación en este país al cual todos estamos preocupados, ¿verdad? Con esa cotidiana, con esa constancia diaria, nos consta a nosotros, apadrinamos escuelas rurales y sabemos lo que significa eso. Yo reivindico la medida de lucha de los trabajadores, inclusive la oportunidad. Hay una suerte a veces en la población que cuestiona, viene el invierno y obviamente los compañeros del Supergas tienen conflicto. ¿Cuándo van a hacer el conflicto? Cuando no se usa la garrafa. Es como la DGI. Nosotros en la bebida, la mejor oportunidad es el verano, ¿verdad? Y en diciembre, si es posible. Entonces, creo también que hay una sociedad que peca de una hipocresía, porque muchas veces quiere que todo esté bien, pero que no le moleste. Yo quiero la feria en el barrio, pero no en mi cuadra. Entonces, hay una suerte, de verdad, y es típico a veces de muchos uruguayos.
Yo creo que hay una situación de fondo, ahora arrancamos con salario. Arranca Runra, con el metalúrgico, arranca la bebida, la salud privada, la FUS, y hay varios subgrupos más. Los lácteos. Nosotros tenemos una base de discusión. La base de discusión nuestra, el salario real no se negocia. No queremos perder un centésimo de lo que nosotros ya ganamos en el bolsillo. Hay anuncios o rumores de que se piensa no indexar. Desde el gobierno anterior se viene diciendo eso. Eso es conflicto. Con este gobierno y con el que sea. Esto es conflicto. Desindexar. Desindexarse. Eso es conflicto seguro. Antes de Esto es irnos, conflicto. te quiero hacer una pregunta, Joselo, muy breve, porque ya nos pidieron que fuéramos a la pausa. Hace poco el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, dijo que las Fuerzas Armadas están estigmatizadas, razón por la cual él no puede ni siquiera pedir un aumento salarial para los militares, porque justamente por eso, a juicio de él, están estigmatizadas. Independientemente de esas consideraciones, que no las quería soslayar, ¿verdad? Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, y mira cómo me voy a expresar, Ana María. El milico raso gana 9.000 pesos por mes. Es un empleado público de la Administración Central, es funcionario del Ministerio de Defensa Nacional y no tiene voz, no se puede sindicalizar. ¿COFE piensa en él? No piensa en él. ¿Y por qué? Y porque COFE piensa en las filiales que tiene en varios sindicatos que son parte del Ministerio de Defensa y que tienen derecho a la sindicalización y están participando en nuestra confederación. Ahora, no piensa como organización, sí pensamos como ser humano. Por supuesto, cualquier persona que trabaje prestando un servicio no puede ganar 9.000 pesos. Está por debajo del salario mínimo nacional. Entonces, no es COFE quien tiene que representar a esos trabajadores, es el ministro de Defensa que tiene que pelear. El ministro de Defensa es el patrón. Y bueno, mismo, pero es él el que tiene, no nos tiene que pedir a nosotros que vayamos a pelear por los soldados, sino él tiene que ir al Consejo de Ministros y pedir que le aumenten el salario a esos trabajadores. Y capaz que pensar un poco más allá y ver si es necesario tanta cantidad de soldados en nuestro país. Es una vieja discusión. Esta es una discusión muy honda. ¿Qué damos... actitud debe tener el movimiento obrero con respecto, cuando digo movimiento obrero no digo solamente movimiento sindical, digo sindicatos y partidos que abrevan del interés de emancipación de los trabajadores? Está claro. ¿Qué actitud tienen que tomar con respecto a una enorme fuerza social que surge, además de los desposeídos, y que nutre al ejército? Es toda una discusión estratégica muy grande que trasciende el salario. A otro programa. Gracias a los cuatro por haber venido, ha sido un gusto y nosotros vamos a hacer una pausa y luego ya viene el historiador Gerardo Caetano. Último momento. Sí, exactamente. Buenas noches al historiador, politólogo Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, ¿qué tal? Pasó el Congreso del PIT-CNT, pasó lo que está planteando el movimiento sindical, ¿verdad? Vinculado con un conjunto de preocupaciones. Un Congreso tranquilo, un Congreso de ratificación y profundización de la unidad, diferente a otros congresos anteriores, lista única, acuerdos fundamentales entre las distintas corrientes, un discurso estratégico, un congreso estratégico. Ustedes piensen, se hablaba bien, 2004, 103.000 trabajadores afiliados, 2015, 400.000, pero agreguemos otro dato, 2004, 40% de pobres en el Uruguay, 2015, 9,6% de pobres en el Uruguay. Y son datos que se cruzan. Es decir, aquí hay un movimiento sindical que se ha fortalecido, pero que se ha fortalecido en una perspectiva, lo señalaba Fernando Pereira en su discurso de apertura, se puede crecer engordando o se puede crecer afirmando músculo. Yo creo que el movimiento sindical hoy tiene más poder, pero lo sabe ejercer de mejor manera. Sin embargo, tiene otros desafíos. Primer desafío que se ha planteado bien, bueno, eligió una conducción en donde hay déficit
de género y hay déficit de juventud. Esos 13 dirigentes titulares del secretariado y los 5 alternos, bueno, no hay mujeres, pero tampoco hay menores de 50 años. Bueno, ahí hay un déficit. El movimiento sindical necesita renovación. El movimiento sindical tiene que acostumbrarse a que ha consolidado su peso a lo largo de 10 años de crecimiento económico. Pero ¿qué va a ocurrir cuando, bueno, esa situación de afirmar un movimiento sindical poderoso, baluarte de la democracia, pero en bonanza? ¿Qué va a pasar cuando los ciclos cambien? Bueno, son todos desafíos muy grandes. En el movimiento sindical se habla del peligro de la peronización. Bueno, ya hemos visto esa situación. Entonces es un movimiento sindical ejemplar. ¿Asimilar el movimiento sindical uruguayo a lo que pasa en Argentina? Bueno, en el movimiento sindical se plantea esa discusión. Pero creo que en las últimas semanas me parece que fue Sanguinetti el que asimiló, el que habló de la No, peronización. pero en las últimas semanas puede haber sido el doctor Sanguinetti, pero durante los últimos años yo he visto a dirigentes sindicales que hablan de este tema. Y es más, donde he escuchado más hablar de este tema es dentro del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque en el movimiento sindical uruguayo siempre ha tenido una autonomía muy fuerte respecto del Estado, muy diferente a lo que ocurre en la Argentina, lo que ha ocurrido históricamente en México, lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. Esa autonomía respecto del Estado ha generado algo que es una de las virtudes fundamentales de este movimiento sindical, que es uno de los más prestigiosos, no solamente de América Latina, del mundo, que es que en este movimiento sindical los actos de corrupción a lo largo de la historia han sido mínimos y cuando ocurren, claramente hay una cirugía. Bueno, ¿qué es el peligro cuando se habla del peligro de la tendencia de la peronización? Bueno, un movimiento sindical que acrecienta su poder, que incluso tiene un gobierno con el que tiene afinidades, pero también diferencias, pero tiene afinidades, no cabe duda. Bueno, allí los trabajadores tienen participación en el gobierno de algunos espacios públicos. Bueno, ahí, si el movimiento sindical se vuelve en una lógica corporativa, bueno, hay peligro de peronización. Entonces, la acumulación de, claro, la cantidad de gente, la acumulación de poder, la recaudación. No es lo mismo tener el aporte de 400.000 afiliados que de 100.000, eso no hay lugar a dudas. Esos elementos te vuelven de una fortaleza muy elevada. Por eso, el movimiento sindical, en este momento, bueno, tiene una gran fortaleza. Se señalaba, tiene una de las tasas de afiliación, la más alta de América Latina y una de las 10 más altas del mundo. Bueno, eso es una virtud de la democracia uruguaya, no es un problema, es una gran virtud de la democracia uruguaya. Yo no conozco una democracia fuerte con sindicatos débiles, no conozco, en la historia no ha habido. Bien, pero también ese movimiento sindical que ha acrecentado su poder tiene que saber utilizar su poder, no utilizar su poder en una clave corporativa, utilizar su poder en defensa no solamente de los afiliados, sino como lo ha hecho históricamente el movimiento sindical, en defensa de las causas justas, pensando en una perspectiva de desarrollo, administrando bien su poder. Bueno, en otros países muy cercanos, es el ejemplo que se señalaba, muchas veces el poder genera abusos. Gerardo, en el Uruguay se disminuyó la pobreza, se disminuyó la indigencia, pero no hay duda que todavía falta cambiar la estructura social, la matriz de la estructura social requiere más modificaciones. Creo que en esta mesa, si no me equivoco, Marcelo Abdala lo comentaba, la necesidad de profundizar en los cambios de la estructura social. Lo que ocurre es que el Uruguay lo sabe muy bien, lo sabe por la vieja experiencia del vallismo. El título fantástico del libro histórico de Real de Azúa, El impulso y su freno. No hay peor conservadorismo que el conservadorismo de lo logrado. Claro. Y un movimiento de cambio es un movimiento que tiene que cambiar desde el cambio. Y si se frena, tiene un gran problema. Tiene más problemas que se frene un movimiento transformador que un movimiento conservador, que es freno puro. Ese es el desafío que tiene este gobierno de la izquierda. Y no es casual que en la misma semana en donde el movimiento sindical establece esta lógica, no es la hora del freno, es la hora del desarrollo y del impulso transformador. Bueno, no es casual que el presidente de la República haya dicho algo que sorprendió a muchos de sus ministros. Este es un gobierno de izquierda y progresista y al mismo tiempo es un gobierno que tiene que seguir girando a la izquierda.
Bueno, acá obviamente hay una sintonía. Y adviertan ustedes, se dice muchas veces que el movimiento sindical es la réplica en el campo sindical de lo que es el Frente Amplio. Y bueno, si hoy ustedes ven esta mesa, en la que tuvieron a las 4 principales figuras del movimiento sindical uruguayo, ven que no reproducen la lógica del Frente Amplio. Por ejemplo, Fernando Pereira, que es el representante de la corriente articulación, ¿cuál es su correspondiente dentro del Frente Amplio en relación a una corriente que no obedece a un partido, que no obedece? No la hay. ¿Cuál es la correspondencia? Marcelo Abdala forma parte del Partido Comunista, pero Marcelo Abdala ha articulado históricamente una relación, es decir, esta lista de unidad surgió de una asociación entre Marcelo Abdala y Fernando Pereira en representación de sus intervenciones. Joselo López. Si Joselo López hubiera llevado adelante la lógica confrontativa de ADEOM, ¿hoy sería el vicepresidente de la central sindical? Y por otra parte, si Richard Reed estuviera por lejos asociado, por ejemplo, con una lógica de defensa irrestricta del gobierno más allá de cualquier circunstancia, ¿Richard Reed hubiera sido incorporado desde una corriente nueva en una lista de unificación sindical? No, no es la misma lógica. Es que neutralidad no es lo mismo que independencia. Y independencia no quiere decir prescindencia. ¿Qué ocurriría si el movimiento sindical dice, en estos 10 años es una década perdida? Y que los trabajadores no lo entenderían. No lo entendería ningún trabajador. Por eso, hoy cuando se hablaba... Frase que acuñó el actual líder de la oposición, el senador Luis Lacalle Pou, que esta ha sido una década perdida, e incluso dijo década perdida que se llama Tabaré Vázquez, que se llama José Mujica. Yo he leído artículos de analistas vinculados con el Partido Nacional que han planteado que esa postura es una postura equívoca. ¿Por qué? Porque no puede convencer a nadie. Tú podés discutir 1000 cosas, pero decir una década perdida cuando el país pasó de un 40% de pobres a un 9,6% de pobres, cuando un país pasó, y recordémoslo, de un movimiento sindical de 103.000 afiliados a un movimiento sindical de 400.000, y recordemos, entre el año 91 y el 2004 no hubo negociación salarial, no había consejos de salarios, no había foro sindical. Entonces, hay que atenerse a la dignidad de los hechos y hay que discutir los hechos. Es la mejor manera de discutir. Y aquí, hoy cuando hablaban de ese señalamiento, era José Delía puro. Esto que recordaba ahora Fernando Pereira, que además se formaron junto a José Delía, se formaron junto a Vladimir Turiansky, se formaron teniendo el recuerdo de Héctor Rodríguez. Es la historia del movimiento sindical uruguayo. Afirmar el sindicato. Pero ojo, si el conflicto de un sindicato no tiene la comprensión del conjunto de los trabajadores, pero ahí no termina el partido. Un sindicato y un movimiento sindical que se peleen con la opinión pública, que de alguna manera no sintonicen con la gente, está perdido. Por eso esta vieja lógica que ha hecho del movimiento sindical el gran capitán del movimiento popular, que lo ha hecho incluso convocando a pequeños y medianos productores, a pequeños y medianos empresarios, que lo ha hecho un baluarte en momentos particularmente difíciles de la democracia, es un patrimonio que tiene el movimiento sindical uruguayo. Quien viaja, cualquier empresario que viaje, debe reconocer, y yo conozco muchos empresarios que lo reconocen, que el movimiento sindical uruguayo es ejemplar. Por supuesto que no es perfecto, por supuesto que tiene problemas, pero es un movimiento sindical de cultura negociadora, es un movimiento sindical que no desarrolla cualquier conflicto, que se puede equivocar, tiene sindicatos diversos, pero también tiene una historia afirmada en una lógica que es una lógica bien uruguaya: democracia, cultura de la negociación, debate de ideas, no solamente pensar en el propio afiliado. Hoy Fernando Pereira decía algo muy importante, ante una pregunta muy profunda, muy aguzada. También es una lucha por valores. El día que no tengamos sensibilidad, la misma sensibilidad que se siente en una obra cuando un compañero acaba de morir, bueno, ese día el Uruguay cambió, y cambió para siempre y para mal. Por eso
tal vez este Congreso sirva para mirar desde una perspectiva larga los asuntos del país. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo jueves. El próximo jueves. Sí, el próximo jueves. El domingo pasado, otra vez, incidentes en el Estadio Centenario al finalizar el partido clásico. Bueno, en realidad todavía sin finalizar porque estaban en el alargue. Vamos a trabajar sobre este tema. Vamos a tratar de no decir violencia en el deporte, por lo que decíamos hace un rato con los otros invitados, ¿verdad? Es una sociedad violenta. Pero de cualquier forma, vamos a hacer foco allí para tratar de desatar un nudo que parece que no se puede desatar. Es decir, ¿por qué razón esta minoría que habitualmente concurre a los escenarios deportivos no puede ser quitada de allí? ¿Y cuál es el compromiso que tienen o no tienen con la dirigencia de los clubes, entre otras cosas? Hubo un señalamiento del subsecretario del Interior que también va a estar acá, ya se los adelantamos. Va a estar con nosotros. Jorge Vázquez va a estar acá. 15 fechas de fútbol, en 10 hubo incidentes. Bueno, ese tema va a estar entonces el próximo jueves a las 21 horas. Gracias por habernos acompañado, los esperamos. Que pasen bien.